Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Entre ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza, tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Ella es esencialmente creadora de tés. Hace unos blends descomunales reconocidos internacionalmente. Hay figuras famosas en el mundo, personajes, empresas que requieren de su té y de sus aromas. Ella vive, dice, en estado esponja, siempre aprendiendo, lo cual es un gesto de humildad y es algo muy positivo, por cierto. Y además dice el té como lenguaje, el té como una cuestión de tiempo, como sinónimo de tiempo. Y también ha influido para que el té deje de ser aquella frase que si uno decía, mamá, me duele la panza, bueno, ya te preparo un tecito, a decir, hagamos una ceremonia de té y disfrutemos del té. Mi invitada de hoy es Inés Bertón. Gracias, Inés, por estar. Gracias por esta invitación. Por favor, antes de dedicarte al té, estudiaste para perfumista en Francia, ¿no? Sí, empecé en Grasse, en el sur de Francia, Sí. estudiando como perfumista, pero bueno, sentía que a mí me gusta la naturaleza. Siento que la clorofila casi que corre por mis venas. Me gusta estar en una plantación, en una cosecha. Uh-huh. Ahí está mi latido, va por ahí. Entonces, cuando empecé como perfumista, O sea, no laboratorio, sí en el campo de acción. Más digamos, en el ¿no? campo de acción. Entonces, Ajá. empecé como perfumista. Igual siempre pensé que iba a pintar, así que me fui a vivir a Nueva York y conseguí un trabajo en un museo, en el Guggenheim del Soho, y la parte de abajo era una casa de té. De nuevo, nunca me había imaginado, no es que de chica tomaba té y todo esto, pero no sé, yo hoy me doy cuenta que a veces está bueno dejarse encontrar. Es difícil a esa edad saber exacto qué querés ser, qué querés hacer de tu vida. Ahora, como perfumista, ¿fuiste a estudiar perfumista porque tenías intención de ser perfumista o porque tu olfato absoluto, porque ella tiene olfato absoluto, te ayudaba, digamos, a seguir esa profesión, esa carrera? En realidad, ¿O en definitiva los aromas acapararon toda tu intención en tu vida? De chica siempre quise pintar. En realidad de chica quería ser Rafaela Carrà, esa era tipo mi vida, más o menos. Pero después de ser Rafaela Carrà quería pintar. A pintar, bien. Y a los 18, cuando fui a Francia y ya habían descubierto que tenía olfato absoluto, lo que hice fue decir, lo aprovecho, lo uso.
Y me gustaba el mundo de los aromas, me encantaba descubrir, en realidad, espíritu aventurero, todo lo que tenga que ver con descubrir, Claro. va siempre. Y ahí empecé estudiando como perfumista y me desencanté un poco de la carrera porque era muy técnico. Claro. Y lo mío era más intuitivo. Entonces, tener esa pelea, pero sin descartar y seguir, fue importante. Pero después cuando llegué a esta casa de té en el Soho de Nueva York y empecé a decir Me esto con encantó esto, fue esa como que anécdota, ahí- ¿no? Que decía, poner un poquito de esto y poner del otro después. La gente que iba decía, che, quiero el té de la chica del té, ¿no? Claro, yo era una clienta más. Claro. Iba y decía, quiero esto, y me decían, pero no se puede mezclar, pero sí, ¿viste? Y los americanos son muy, el cliente tiene siempre la razón, entonces yo iba con una batea y bueno, armaba ahí y toda la gente que hacía la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo, y se dan cuenta que le subían las ventas hasta que me invitaron a trabajar ahí, que fue un paso enorme. Tengo entendido que habías ido a New York por una semana y te quedaste 8 años, ¿no? 8 años, tremendo. Una mentora japonesa y bueno, la dueña del lugar Sí. enseguida se dio cuenta, ahí le conté que tenía este olfato y que trabajaba y que venía del mundo del perfume y enseguida me contrató y enseguida me dijo, nos encantaría que trabajes con nosotros. Pero claro, me puso esta especie de Miyagi, ¿viste? De Karate Kid. Claro. Esta mentora japonesa que era... Fumiko, ¿no? Fumiko, que fue un antes y un ¿Qué después. te enseñó Fumiko? ¿O qué dejó en vos, en definitiva, ¿no? Porque era como una Todo. guía tuya. Una huella gigante por cómo son los japoneses, tienen esta cultura del respeto y tienen esta cultura muy importante de cómo transmiten. Entonces, no te enseñan desde un lado muy distinto. Es como cuando Sí, la gente no te aprende dice tenés que matemática poner desde 20 el de esto, abaco. 30 del otro, sino claro. No. Hay una tradición, una Hay ceremonia. Tradición, Claro. desde observación del musgo hasta arco y flecha para entender los 3 principios de arquería, no mente, no miedo, no ego, el té como lenguaje, Claro. el servir el té en una ceremonia contrariamente a las agujas del reloj porque tiene su propio tiempo. En una edad que 22, 23, que uno no sé, salía a la noche y a la mañana llegaba tratando de mantener. Pero creo que también lo que más me enseñó fue la disciplina. Ajá. Y a estudiar, y a entender que uno nunca deja de estudiar. Por eso decís el estado de esponja, vivo en estado de esponja, ¿también viene de ahí o desde chiquita eras así? Siempre fui muy, siempre tuve muy claro mi misión, muy clara mi misión, que es inspirarme para inspirar. Claro. Eso tuve muy claro siempre, que es como el inhalo y exhalo, ¿no? Uno se inspira, ¿no? Y después realmente qué hace con eso y puede inspirar a otros. Entonces eso es fundamental. Pero ella te lo enseñaba con objetivos claros, entender que uno va buscando su latido en la vida, que uno realmente donde fluye es abundante. Entonces encontrar ese lugar donde uno camina con más naturalidad. Eso me pareció importante. O sea que tengo un flashback cuando vino Martín Bossi, que uno le pregunta, dice, bueno Martín, lo haces idéntico, qué sé yo, como lo primero que te enfrascas en sacar es la voz. Me dice, no es lo último. Claro. Porque entras con un gesto mínimo, con otro rictus, y vas incorporando ese personaje que estás imitando, y la voz, dice, después es como que está en ese personaje y fluye mucho más fácil. No es que primero la voz y después el resto de los gestos. Y esto pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cuando uno crea un blend, el blend tiene que decantar. Claro. No tiene que estar forzado, tiene que aparecer, tiene que nacer y tiene que despertar. Entonces uno primero es realmente entender qué querés contar para después, bueno, que aparezca el cuento. Claro. Pero primero saber... Y por ahí te encontrás con una sorpresa en ese proceso y te desvía un poco, digamos, o arrancas para No, el otro proceso camino, creativo es lo más lindo, es la parte que más disfruto. Es dejarme sorprender, estar abierta a que aparezcan, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, quiero hacer un chai
que recree los mercaditos de especias en la India, ramas de canela, cardamomo, jengibre, pimienta, y aparecen unas peras de otoño, porque te parece que que por ahí no estaban Claro, por eso digo, en ese mercado, te pero aparecen las sorpresas ahí, claro. también soy muy libre. Entonces, en esa libertad que me parece importante en todo, porque después uno de esto lleva una compañía y un equipo y todo, y también animarse a hacerlo a su manera. Yo creo que cada vez, estoy convencida que la descripción te limita. Todo lo que lleva una descripción dura te limita. Entonces, cuando yo creé Philosophy, me pasaba que me decían, bueno, necesitas un CEO, un CFO y todos los títulos de nobleza que van armando una compañía. Y yo decía, tenemos un problema, porque yo vengo del palo creativo, o sea, es difícil para mí armarlo así. Y dije, no, Sí, lo nuestro está armado totalmente distinto. Soñadores y hacedores, dreamers and doers. Exactamente. Y los que sueñan y los que te dicen este proyecto es posible o no, hay que corregir ahí algunas Andy. cosas. Ahí está. Él es el cable a tierra. Él es el cable a tierra, así. Muy bien. Pero mi equipo siempre nos vemos en la banquina, nos vemos en el maizal, es muy disruptivo, es un poco salvaje, tiene que tener esos... Creo que tienen esa semana, venía a volar conmigo, una cosa así, donde dicen cualquier disparate. Bueno, es un brainstorm así, ¿no? Sí, es una semana muy divertida que vale todo, se llama Vale Todo, básicamente, y así nacen muchas de las ideas y muchos de los proyectos que uno en ese momento, pobre Andy, me mira como, Ine, ¿vos estás segura? Segurísima. Hay que sostener. Bien, ¿y cómo te preparás? Vos decís, bueno, tenés todos los productos que necesitas como para hacer un blend. ¿Tenés una musa inspiradora como un escritor en algún momento del día o cuando le sienta bien? ¿O sos programada en decir, bueno, ahora me siento a producir un aroma nuevo? A ver, la creatividad tiene que estar en todo momento. El cuadernito, fórmulas, ideas, conceptos, música, anda siempre dando vueltas ahí. Pero sí soy organizada. Cuando uno no tiene jefes, uno tiene que ser como muy organizado, ¿no? No tenés un horario, no tenés que llegar a tal hora. No le puedo echar la culpa a nadie. No puedes echar a nadie la culpa. Entonces me organizo, y porque aparte, si no, te va llevando puesto todo. Entonces yo tengo un espacio creativo con un momento donde digo, bueno, esto es mío. Los viernes, por ejemplo, no voy a la oficina porque me di cuenta que yo creo más recorriendo un jardín, caminando por el Rosedal, no sé, en casa escuchando música. Entonces, por ahí dejé de obligarme a hacer ciertas cosas y a darme cuenta dónde agrego valor. Y el mayor valor es mi creatividad y estar en este estado de poder crear para que después las cosas pasen, y estar atenta a lo cotidiano, porque la inspiración aparece en lo más cotidiano, en lo caserito. No, la gente a veces cree que... Sí, buscar el momento. Sí, o viajo un montón y viajo a lugares exóticos y piensan que aparece. Es probable que aparezca mucho más en una charla con algún sobrino que trabaja conmigo y que estemos hablando de algo y diga, o sea, ahora estoy haciendo un proyecto que nace de decir, ¿cómo hacen los chicos a los 19 años, 20 años que salen y todos sus amigos toman y no se puede tomar y trabajar? ¿Y cuál es la opción? ¿Es el no o es opciones? Claro. Entonces empecé a crear el Driver's Cocktails, o como ciertos cócteles hechos con té que son con 0 alcohol y que puedan también ser algo rico, lindo, interesante. Y también, Inés, ¿estás preparando tragos con té con alcohol? También. Vemos los dos, o sea, empecé con Liquid Emociones Líquidas, se llama, porque tengo las tiendas y nosotros le hacemos el té a muchos hoteles y a muchos restaurantes. Y cuando
estaba ahí y empiezan las nuevas generaciones a aparecer en Philosophy, que ya tiene 21 años, y 21 empiezan años, los claro. de 22, 23 a decir, sí, me encanta. Y aparte, y entonces empezamos a diseñar esta idea de emociones líquidas donde con subproductos de nuestros tés hacemos toda una línea de syrups, de almíbares hechos con té y hielos, un hielo de jengibre, lemongrass y manzanilla para poder hacer Sos un disruptiva. trago. Sí, 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 la Sos- línea de hielos y bueno. es bastante... y es lindo ver, porque hoy veo emociones líquidas, llamé a un bartender increíble que acaba de ganar un premio súper importante, a Leanne Milan, y le digo, ¿te animás a crear y a diseñar Claro. estos tragos? Y ves una madre con una chiquita de 8 años tomando una soda de cedrón, manzanilla y naranjas tostadas, ¿viste? O algo así. Después ves que aparece un grupo de gente más grande tomando un gin tonic más a la tardecita. O sea, es lindo eso, la convivencia. Yo digo, ¿cómo hemos pasado cuando te presentaba en Vista Altera, cuando te dolía la panza o una dolencia o qué sé yo, tomate un tecito, a los momentos de placer, ¿no? Porque un trago con alcohol o sin alcohol que tiene té, el proyecto también que fue, creo que surgió de estas semanas que tienen muy locas ustedes, de un baño de té, y cómo se va buscando los distintos momentos placenteros de la vida también, ¿no? Tener momentos placenteros de la vida donde el té esté presente, ¿no? Es la sofisticación de lo simple. La gente que... El té es el arte de ritualizar la hospitalidad. Es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua. Leí eso y me sorprendió. Yo creía que era alcohol, qué sé yo, y sin embargo es el té. Pero después es llevarlo a distintos lugares. Es agarrar un commodity y llevarlo a distintos lugares. Eso leí de vos, sos especialista en cosechas de té de altura. Sí. ¿Por qué el nombre té de altura? ¿Tiene alguna diferencia con...? Porque la altura da una amplitud térmica muy grande. De Sí. día hace mucho, mucho calor, a la noche mucho frío, y los monzones, estos vientos huracanados en el pie de los Himalayas, entre Nepal, Sikkim, Bután, Sri Lanka, el nordeste de India, también la región de Assam. Esta amplitud térmica hace que la planta de té, la Camellia sinensis, se queda muy petiza y concentra la clorofila. Entonces son cosechas de muy alta calidad, se cosecha a mano, y después viene la búsqueda, ¿no?, de los frutos rojos de la Patagonia, las grosellas, los saucos, arándanos, las verbenas del sur de Francia, las especias en Birmania. Empezás como con toda esa búsqueda y con todos los rituales, ¿no? Las clementinas, que son las mandarinas chiquitas, y el secreto de pelarlas con una sola mano para que estén en su estado perfecto. Con una sola mano. Para que esté perfecta, la mandarina la tenés que poder pelar con una mano y salir exacta. Ah, quiere decir, si no, no está en el punto Está justo en el como punto. para Las pelarla. clementinas, Claro. sí. Entonces empezás a aprender la manzanilla al lado de peguajó, que la hacen perfecto. ¿Vos sos de la Patagonia o no? ¿Naciste? Yo nací acá, pasé muchos veranos en Traful, lugar que adoro. Sí, y me gusta muy mucho. lindo lugar. Sí, es mágico. Vos decís, me gustan los lujos accesibles, ¿no? Sí. Y hablabas de, haces un fueguito en un hogar y tirarle, no me acuerdo qué productos eran. Porque cuando empezó Philosophy, yo venía a vivir afuera, Sí. muchos años. Se incendia mi casa afuera, la dejo prestada a alguien y se le incendia la casa, o sea, no fue algo menor. Entonces quería empezar acá y quería empezar sola. O sea, siempre conté con el apoyo de familia, pero no quería... Tengo familia de abogados, viste que los padres siempre quieren como ahorrarte el golpe. Sí. Y Cuidado, hija, porque acá... Y los claro. emprendedores, claro, cuando le dije a papá, voy a hacer té, me contestó, test vocacional. Yo le decía, no, té para tomar. Me decía, ¿qué significa que vas a hacer té? Y entonces quise empezar sola y empecé, pico pala, como casi todas las pymes, 90% pasión, 10% capital, básicamente. ¿Fueron 132, 134 dólares? 132 dólares. 132 dólares. Entonces, cuando empiezo, veo que todo el mundo hacía estos regalos corporativos a fin de año. Y yo decía, o sea, no tenemos para el regalo corporativo. Y entonces hacía unos atados de romero, salvia,
lavanda y lo ataba con lemongrass, y la gente, para que los puedas poner en la parrilla o sea, en un fueguito, o en tu chimenea y todo. Y eran furor, todo el mundo. Entonces iba armando distintos atados que perfuman tu casa. Claro. Con palo santo, con esto. Hace 21 años arrancábamos así, todo era a pulmón, digamos. muy a pulmón. ¿Cuántas variedades de té tenés hoy? ¿O llevas un registro de que arrancaste hasta ahora? Sí, el registro está, casi todo. Sí, súper completo. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la carta de un hotel, un restaurante, armamos la carta y les creamos su blend. Claro. Entonces, ahí ya tenés la gente que llega y te dice, quiero el té de tal hotel en Bariloche, o quiero el té de tal lugar en Francia, o sea, donde sea. Después diseñamos para muchas marcas sus blends, y después mucha gente nos pide también. Queremos tener el té de la familia, entonces creamos un montón. Yo al principio, cuando armé la primer tienda, dije, bueno, el Día del Padre armamos un blend especial, el Día de Pascua es otro, Navidad, qué sé yo. Está un tiempo y se va ese blend. El tema es que nunca los podíamos sacar porque llega todavía la gente y te dice, quiero el blend de Pascuas del 2012. Y vos, por suerte, está todo digitalizado y en 2 minutos te lo hacemos, pero nos pasa mucho eso. Entonces, una vez hice una encuesta entre la gente que va a los locales y dice, si se bancan un poco la incomodidad de que hay latas por todos lados, dejo bastantes más. Entonces hay más de 150 variedades y después hay muchos, como el blend cuando diseñamos para Chanel, el blend Coco Canel, que ese está porque mucha gente venía a pedirlo, ¿cierto? Claro. Hay algunos que Tenés uno, que creo tu preferido, es Marie Antoinette, ¿no? Sí, uno que hice para la película Marie Antoinette, después hice para Downton Abbey, para el lanzamiento de la película, y fue divertidísimo crear. Ahora en noviembre vienen los Red Hot, así que por ahí su Con vocalista te pide, ¿no? Sí. Sí, hice algo con él, con Anthony Kiedis, Sí. de los Red Hot también trabajé, y Ozzy Chris Osbourne. Martin con Ed Sheeran, que le hice un Red Earl Grey. Claro. Y fue muy gracioso porque tenía todos apalabrados en mi equipo, tienen prohibido pedirles la selfie, o sea, tenía que ir a su camarín, servirle, me imagino, está enloquecido con todo ese público, entonces yo decía, tienen prohibido, y cuando llego, él se da cuenta de la situación, que estaban todos, morían por la selfie o lo que sea, y entonces él dijo, yo quiero una selfie con ustedes. Entonces tengo la selfie con Ed Sheeran sacada por él, es genial, y con Sofi Virasor, todo un grupo de softies muy lindo. ¿Pensaste llegar a donde estás ahora, que las principales marcas del mundo de lujo te piden y quieren tener tus productos? Para mí, yo creo mucho en el cielo es el límite, ¿no? Como siempre, y siempre honré mucho el O juremos con gloria a morir. Fue como parte de mi vida, desde chiquita. Siempre me llamaba la atención el O juremos con gloria a morir. Me parecía como fuertísimo en el colegio cantar un himno con tanto significado. Y siempre fue como, me arriesgo y sé que el camino de un emprendedor es muy difícil. Que liderar equipos, no sé, no es fácil. El camino no fue fácil para nada. Pero siempre me imaginé, la verdad que sí, que siempre me imaginé hacer algo, no sé si grande, que deje una huella linda, que tenga espíritu, y por eso quise crear siempre lo que se llama un soul brand, una marca con alma. Se nos acaba el tiempo y la pregunta del millón. Los tips para hacer un buen té. Hacer un buen té, una tacita de té que te tomas en tu casa. Bueno, en Argentina está buenísimo, me juega muy a favor que tomemos tanto mate, porque por de pronto logro que la gente no hierva el agua, que es el ABC. Bien. Que el agua no hierva para no quemar las hebras. Bien. 1 minuto y medio de infusión cuando es un té verde, hasta 3 minutos si es un té negro. Poca infusión. Tiene que ser ámbar un té negro, tiene que ser un amarillo clarito un té verde.
poca infusión, 90 grados. Y está nada de estar perfecto. apretando el saquito. No hacer el ahorcado con el saquito está ahorcado. prohibido. Y se usan las cucharas colador para los tés en hebras, que es bien fácil, al ras, para que pueda abrirse con el agua. Claro. Pero es eso. Esta es la última. ¿Taza con asa o taza sin asas para tomar el té? ¿Cuál preferís? Yo amo la taza sin asa. Coincidimos. Sí, porque tuve una vez una experiencia muy linda. Estaban todos los monjes cantando los mantras con el cuenco, así Claro. sin asa, y cuando les pregunté, me decían, estamos más unidos y menos partidos. Y yo creo que es un momento, en especial en esta Argentina, que necesitamos ser más federales que nunca, estar más unidos que nunca, estar un poco más unidos y menos partidos, y creo que son los pequeños gestos los que van haciendo el camino. Felicitaciones por todo lo que haces, Placer. por el té y por la ceremonia y por esos Yo me momentos. pellizco estar acá porque todos los días en mi casa, todos los días, prometo, está él, que hoy te dije, no me voy si no me haces el videíto. Ahora hacemos el videito. Inés, Un placer. un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Una de las cosas que más rescatamos cuando la gente viene al local es que entra y se queda. Y es como entrar en un túnel del tiempo. Uno entra al local, los muebles, los techos altos, las paredes anchas. Ya hay una atmósfera que te lleva a esa época y te saca de la vorágine que es hoy Claro. en día.